Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para la UCRI, Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias Humanas, y para la ORI, Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la sede de Bogotá, tenerlos a todos y a todas el día de hoy con nosotros en este evento que hace parte de un proyecto nuevo que tenemos en la universidad, que es el programa SUAUKE, y particularmente que en la Facultad de Ciencias Humanas desea promulgar y compartir eventos internacionales con temáticas particulares a lo que son los programas de posgrado y pregrado que tenemos en la facultad. El día de hoy tendremos un conversatorio donde pues será liderado principalmente por Nicolás y Laura, que son los SUAUKES de nuestra facultad, y que a partir de ahora les doy a ellos el espacio para que sean los moderadores de este evento. Les recuerdo que va a ser grabado porque luego queremos compartirlo en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestro YouTube y en nuestro Facebook. Y pues agradecerles a nuestras invitadas, a la profesora García de Oliveira y a la profesora Acosta Tautiva, por darnos de su tiempo el día de hoy para compartir un espacio que esperamos sea muy interesante y nos dé la oportunidad de hablar en español y en portugués. Entonces, Laura y Nicolás, el espacio es de ustedes. Vale, muchas gracias, Tatiana. Bueno, primero que todo, buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias a las profesoras por acompañarnos hoy, por aceptar nuestra invitación. Queremos darles la bienvenida al conversatorio Género e Investigación, Diálogos Interdisciplinares entre Brasil y Colombia. En primer lugar, quisiera hacer algunos apuntes sobre la pertinencia de este conversatorio. Género es una categoría que cada vez ha ganado más relevancia en la investigación, al punto que se ha consolidado el campo de los estudios de género. Sin embargo, con este espacio de escucha y diálogo, queremos reflexionar sobre cómo el género y los llamados asuntos de género es un tema transversal a temas de investigación de los más diversos y en las más diversas áreas, en las ciencias humanas y sociales, pero también en las artes, en las ciencias de la salud, en la pedagogía, entre otras. Es un enfoque y un tema interdisciplinar y transdisciplinar. Asimismo, creemos que es un enfoque y que se debe pensar en el trabajo comunitario. Sabemos que tiene muchos desdoblamientos en la vida social y en todos los contextos. Vale la pena pensar su lugar en un ejercicio académico que vaya de la mano con el trabajo de base y los procesos organizativos. En ese sentido, las trayectorias académicas de nuestras dos invitadas nos conmueven profundamente, pues colocan en evidencia esta transversalidad en la labor académica y en el trabajo con comunidad de contextos latinoamericanos diferentes, pero que están llenos de puntos de encuentro como lo son, por ejemplo, el conflicto y las cuestiones agrarias en Brasil y Colombia. Ellas hacen este ejercicio transversal que instrumentaliza la academia y va de la mano con los procesos locales y comunitarios. Nuevamente les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y bueno, ya para comenzar, a continuación les vamos a presentar algunas cuestiones de forma sobre la estructura del conversatorio. La idea es que cada una de nuestras invitadas va a intervenir y posteriormente abriremos un espacio para sus preguntas. En ese sentido, les solicitamos que las escriban en el chat, que Nicolás y yo las estaremos recopilando. Como ya saben, una de nuestras invitadas es de Brasil, entonces en ese ejercicio de diálogo que les proponemos, la idea es aquí escuchar la lengua de cada una de nuestras invitadas. Para formular las preguntas, siéntanse en confianza de formularlas en la lengua que quieran. La mayoría de nuestro público habla español, entonces pueden formularlas en español que Nicolás y yo las traduciremos. Pero si en caso para nuestro público que habla portugués, pues si las formulan en portugués también no hay problema, las traducimos. Y por último, pues les solicitamos mantener las cámaras y los micrófonos apagados para tener una mejor conexión. Sin embargo, Nicolás, las profesoras, tal vez Tatiana y yo las mantendremos encendidas pues para dar un poco más de calidez y que no sea como hablando solo a una pantalla y unas letras. Bueno, entonces podemos comenzar con nuestra primera invitada, que es Yuka García de Oliveira. Oi, Yuka, ¿tudo bem? ¿Você está ahí? Olá, estou aqui. Estão me ouvindo? Tá, tô sim. Como você tá? Bem, obrigada.
Queria muito agradecer a oportunidade de estar participando desse conversatório. Vou falar em português despacito, conforme combinamos, e é um prazer estar te revendo, mesmo sendo aí na telinha. O prazer é meu. Vou falar um pouco, dar uma pequena biografia sua, e aí a gente começa, tá? Ok. Então, nuestra primera invitada es Yuka García de Oliveira. Yuka es ingeniera agrónoma de la Universidad Federal de Labras y doctora en Economía Rural de la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Ella es docente del programa de posgrado en Economía y del programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Bahía, UPA. Ella ha trabajado con las comunidades tradicionales de fundos y fechos de pasto en la bahía, que son comunidades que se caracterizan por el uso y la tenencia comunitaria de la tierra, rompiendo con las lógicas neoliberales y capitalistas del latifundio y el monocultivo. Asimismo, ella desarrolla investigación sobre economía rural, conflictos en contextos rurales y sobre explotación laboral en contextos de trabajo análogo al trabajo esclavo en el estado de Bahía. Y es integrante de los grupos de investigación Proyecto Geografar e do grupo de investigação Repode. Ótimo. Então, agora eu deixo a palavra com você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço novamente. E minha pergunta é quanto tempo mesmo você já tinha me dito, mas eu já me esqueci. São 25 minutos. Certo. Depois a gente passa nas perguntas. Ok. Bom dia para vocês, aqui para nós já estamos entrando na boa tarde, né? Laura tinha me passado 3 questões principais, né, para nós irmos conversando, né? E eu já havia dito para ela que foi muito importante para mim, para eu pensar esse meu lugar, né? O lugar de mulher, atuando na universidade e atuando também na militância, né? O grupo de pesquisa que eu faço parte, o Geografar, é um grupo que ele atua muito intensamente no campo, então eu tenho muito contato com movimentos. Afortunadamente, eu tive a alegria, né, de estar atuando no Geografar, né? Depois eu vou deixar. Nós temos um podcast que chama Geografando nas Sextas, que eu passei para a Laura, depois a gente coloca aí para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos trabalhos, né? Nós trabalhamos com assentamentos na área rural, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, acampados, pescadores, né? As comunidades de fundo e fecho de pasto, que fazem um uso comum do solo, trabalho análogo a de escravo, conflitos no campo de forma geral, né? E, então, eu vou falar um pouco, né, da minha atuação nesse lugar. Eu sou agrônoma, né, que já é um lugar bastante masculinizado, né, eu fiz minha graduação na década de 90 e fiz minha pós-graduação posteriormente em economia rural, que também é um lugar, né, de presença masculina mais constante, né. Então, eu acho que uma das perguntas que Laura me colocou, que foi qual a importância desse fazer acadêmico, né, onde o assunto gênero é transversal, né, eu acho que a importância é sermos mulheres, né, eu acho que é o nosso desafio, o nosso compromisso, é o nosso lugar, né, a nossa militância do cotidiano. Cotidianamente, nós estamos enfrentando essa questão, né, do patriarcado. Nós mesmos, né, nós mesmas, por vezes, escorregamos, né, nos vemos atuando de forma incorreta conosco, com as nossas companheiras, né, então acho que esse é um desafio cotidiano, constante, acho que é a nossa luta, nascemos com ela, né, e, felizmente, esse lugar, ele está sendo ocupado por mulheres maravilhosas, né, jovens que estão, né, dando mais cor, mais força, mais alegria a essa luta, né, que é uma luta que
ela é capaz de ser alegre, né? É capaz da gente nos colocar, apesar de todos os desafios, né? E eu fico muito feliz de estar vivenciando esse processo, né? Eu tenho muitas orientandas mulheres, né? A ampla maioria são mulheres, né? E temos uma relação de compromisso e pessoal muito interessante. Eu acho que é um convívio que ele tem essa delicadeza, né? Então, qual a importância? Eu acho que é isso, nascemos com esse compromisso. E eu refletindo, eu acho que para além desse desafio que ele vai se incorporando, e nós vamos, né, subindo e descendo montanhas para fazer cada vez melhor, né, esse nosso compromisso conosco mesmo e com nossas companheiras, eu acho que é tirar a questão do gênero desse lugar, da transversalidade, né? Quando eu li a pergunta, ela está sempre no foco da transversalidade, e é uma coisa que está sendo meu desafio dos últimos tempos, né? E que foi muito importante para mim em 2019, eu participei no Equador do encontro de geografia crítica, e tive um encontro lindo com as geobrujas do México, e elas sacudiram muito minha feminilidade, né, e o meu lugar de luta, né, eu devo muito a esse encontro, porque eu fazia minhas questões de gênero nas minhas investigações na transversalidade. Eu sempre sentia um compromisso nas minhas pesquisas com o rural, porque eu saí do rural, sou agrônoma, fiz minha pós-graduação em economia rural, sou de família que vive no campo, né, viveu na roça, vivi na roça também, né, numa condição favorável, mas vivia na roça. E quando eu fui para a faculdade de economia, eu tomei a questão dos conflitos, a questão do campo como meu lugar, né, uma dívida que eu tinha. Mas a minha dívida com o meu lugar de mulher demorou para eu ir me tocando, e ele foi aparecendo de forma transversal, né. E agora eu tenho a possibilidade de estar compartilhando com vocês de alguns estudos que eles estão deixando de ser transversais, né, de atuações de pesquisa de extensão e na militância, onde a mulher, né, o pensamento feminista, né, popular camponês, que é uma dessas pesquisas e trabalhos de extensão que eu vou estar começando a atuar agora, ele vai estar presente. Então, o que me dá muita alegria poder trazer para vocês que eu consegui romper a transversalidade, né, e a questão de gênero ficou central em algumas investigações, né. Lembrando que esse desafio, ele é para além da investigação, né, porque na universidade, né, o campo acadêmico, ele é machista, né, mesmo os nossos colegas aí progressistas, né, por vezes eles também atuam assim. Então, como eu disse, é o cotidiano, né, é uma luta cotidiana, né, que a gente tem que estar atenta, mas que, de novo, acho que temos que fazê-la com alegria, né. Então, o que eu tenho feito agora, né, que eu faço um diagnóstico e mapeamento do trabalho análogo de escravo na Bahia há 10 anos, e as nossas últimas pesquisas, elas têm atuado no perfil das mulheres resgatadas. É um número muito pequeno de mulheres resgatadas, que, né, não sei, para aqueles que não conhecem, né, no Brasil nós temos uma política pública, né, de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo, que obviamente sofreu muito com esses últimos governos, né, ou desgovernos. Toda a estrutura do Ministério do Trabalho, né, foi destroçada, né, por Bolsonaro, mas as ações, elas continuam acontecendo. Então, esses trabalhadores, a partir de denúncia ou de investigação, eles são resgatados do trabalho análogo de escravo. Nós temos uma legislação que trata sobre isso, é tipificado no nosso Código Penal o trabalho análogo de escravo ou trabalho escravo contemporâneo.
E a gente faz um mapa disso na Bahia, onde estão os trabalhadores, onde eles são resgatados, quais as atividades, quais as empresas, e nós, então, estamos buscando ver quem são essas mulheres, né? A maior parte desses trabalhadores resgatados estão no campo, né? E, então, a gente vem questionando o trabalho doméstico, né? Porque é um lugar do trabalho feminino, né? Tem o resquício da escravidão, né? E aqui na Bahia, muitíssimo, né? E a própria denúncia, ela é mais complexa, né? Esse ano nós tivemos um caso de um resgate aqui na Bahia, com julgamento até o final do caso, então foi um avanço, uma conquista, né, uma vitória. Então, nós estamos trabalhando nesse perfil. Nesse sentido, a gente trabalhava juntamente com o Sindidoméstico, que é o sindicato das empregadas e empregados domésticos da Bahia, e sempre no dia do trabalho doméstico, nós fazemos uma palestra, né, levamos nossos dados, trazemos o que é o trabalho análogo a de escravo, né, a gente faz isso todos os anos, né, então é bem interessante, até porque eu também saio um pouco do campo, que é meu lugar, né, o rural, e entro na atuação também no urbano, né, então esse é uma investigação que nós temos feito. Um outro trabalho que nós estamos começando agora, que estou com muita expectativa, vamos fazer nossa primeira reunião na sexta-feira, com as mulheres camponesas, do MPA, que é um movimento, né, dos pequenos agricultores aqui do Brasil, ligado à Via Campesina, e eles estão com um projeto que se chama Resistências Femininas, né? Então, o projeto, ele é feito junto com as mulheres, elas que elaboraram o projeto e me convidaram para estarmos trabalhando juntas, né? Então, a partir de sexta-feira, nós vamos pensar como que nós vamos realizar esse trabalho, que é um pouco, né, entender o lugar da mulher no campo, né, como protagonistas que elas sempre foram, enquanto cuidadoras, né, enquanto o trabalho de cuidado doméstico, mas também todo o trabalho no entorno, né, no que nós chamamos aqui de quintal, né, todo esse trabalho, ele é muito executado pelas mulheres, né, o trabalho mais delicado da colheita, né, alguns preparos aqui nas farinhas, a farinha de mandioca, né, nos doces. Então, a mulher, ela tem uma presença muito significativa, né. Nós fizemos um estudo há um tempo, já há alguns anos, e a minha ideia é resgatar isso com elas, que é a partir da metodologia de sistemas agrários, a gente identificar, né, as rendas, e para além das rendas, qual que é o lugar da mulher, no entorno da casa, até onde ela vai, né, esse espaço de protagonismo, espaço de disputa, né, em tempos de dedicação que ela tem, né, então, para a gente, para conseguir fazer essa reflexão, né, juntas, né, da infinidade de coisas, né, que as mulheres, elas realizam nesse protagonismo que é marcante, né. Então, qual que é o papel delas, das mulheres na defesa dos territórios, né? Bom, no que eu acompanho, ele é fundamental, né? E agora, nos últimos dados do censo agropecuário que nós temos, aproximadamente 25% das mulheres, elas estão à frente de estabelecimentos rurais. Então, é um dado bastante significativo, né, bastante importante, porque não só elas estão na frente dos estabelecimentos, mas elas estão reconhecidamente à frente, né, porque, obviamente, nesses 75% outros, uma grande parte, elas também estão atuando intensamente, mas nesses 25%, elas já são reconhecidas, então, enquanto, né, a responsável por esse lugar, né, e elas vêm reivindicando esse tipo de produção, que é uma produção de um alimento saudável, né, garantindo a soberania alimentar, né, com uma diversidade maior. Isso tudo está muito presente no próprio cotidiano, né, é uma prática comum, né, a prática do entender o lar, né, as necessidades do lar e da família,
né? Então, a alimentação saudável, a alimentação diversificada, isso faz parte do planejamento do dia, né? E dos cuidados da família. Ele passa a se expandir no momento que elas estão reivindicando um lugar de protagonista na produção e na comercialização. Então, reconhecer isso, né, os homens, os sujeitos, as próprias mulheres, né, isso que eu estou falando desde o começo, né, a gente também tem esse desafio, né, do que somos, né, e o quanto somos importantes, né, e elas têm me ensinado muito, né, são mulheres muito fortes, né, são mulheres aguerridas, são mulheres que estão na luta, que têm uma consciência do seu lugar, né, e que estão juntas, né, eu acho que isso é uma outra coisa muito interessante da gente trabalhar com movimento, né, porque quando nós vamos fazer qualquer coisa juntas, a gente tem tanta dificuldade, é o tempo, onde vai ser, eu tenho isso, tem tantas prioridades, né, e você vê aquela dedicação, né, aquele empenho, aquele desprendimento de estar fazendo uma atuação coletiva. Eu acho que cada vez mais nós precisamos estar juntas, né, atuando juntas. Estamos vivenciando um momento de muita perda de direitos, né, no Brasil, um momento desafiador, né, de certa forma, essa eleição, ela mostrou que esse lugar, né, de extremo conservadorismo, né, de neofascismo, de bolsonarismo, né, ele não é um lugar que está totalmente consolidado, então nos dá uma tranquilidade, né, e eu acredito que as transformações, elas vêm da base, né, elas vêm do movimento. Eu acho que a política é um lugar que a gente tem que ocupar, porque somos seres políticos, né? Mas essa política não é a política que nos serve, que nos cabe, né? Então, eu acredito que essa transformação, ela é das mulheres e ela é dos jovens, né? Eu felizmente me coloco que estou aí nessa frente de luta, né, não sou mais tão jovem assim, mas estou na disponibilidade de contribuir com a luta, né, acho que estou esse momento aqui exercendo esse papel, né, exercendo esse papel de luta das mulheres e exercitando a minha reflexão, né, enquanto mulher, né, e vindo aprender com vocês, com colegas, né, lá de longe, que também em 2019 eu tive a alegria de estar aí na Colômbia, com maravilhoso, café maravilhoso, pessoas lindas, um lugar agradabilíssimo, que eu quero muito voltar. E tive a alegria de receber Laura aqui em casa, foi um momento muito agradável, né? Foi pouco tempo, mas construímos, né, uma amizade. Fico muito contente do universo ter proporcionado sua vinda aqui. Laura, você tem sua casa aqui na Bahia, você sabe muito bem, né? E encerro, então, dizendo que espero ter contribuído, estou aqui aberta para a gente ampliar nossos debates, fortalecermos laços, né? E estarmos juntos aí nesse desafio que é ser mulher, né? Militante, protagonista na vida. Beijo. Muito, muito obrigada. Muito lindo ouvir você e muito importante todas essas coisas que você coloca. Eu fiquei muito comovida. Nicolás, ¿você está ahí? Nico, ¿me escuchas? Sí, sí, hola. Eu também queria agradecer muito para o Dica, que foi muito bonito que ela falou. Bueno, nuestra segunda invitada es Angélica Acosta Tautiva. La profesora, de cierta manera, tenía una relación muy, muy larga con la universidad. Ella es antropóloga de nuestra universidad. También realizó una maestría en antropología social en la universidad. Y igualmente, actualmente se encuentra realizando un doctorado en antropología social y es docente de la Facultad de Ciencias Humanas. La profesora hace parte del CES, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, y nos gustaría mencionar que la profesora Angélica ha sido parte de espacios de participación ciudadana centrados en el papel de las mujeres como agentes en la construcción de paz,
quienes han contribuido desde su territorio y diversidad. Así, entre sus líneas de investigación y acción, el género y la construcción de paz han sido centrales y transversales a su labor como docente, investigadora, antropóloga y defensora de los derechos humanos de la mujer. También consideramos importante resaltar que en su labor con mujeres, Angélica se ha centrado en indagar en cómo la denuncia se convierte en un eje central de las mujeres constructoras de paz, además de descubrir y conocer las motivaciones que estas mujeres tuvieron al momento de liderar procesos de reclamación y denuncia en los que las amenazas suelen ser constantes y comunes. Entonces, nos gustaría agradecerle a la profesora Angélica por tomar de su tiempo para asistir a este conversatorio. En serio, muchas, muchas gracias. Y te damos la palabra para que nos compartas un poco desde tu experiencia como en este conversatorio. Bueno, muchos buenos días a todos y todas, a todes. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente es un espacio maravilloso. Me encanta poder estar con ustedes y me encanta poder compartir este espacio con Yuka. Comparto muchas de las cosas que ella dice. Realmente ustedes nos pusieron a pensar y a reflexionar mucho sobre nuestra vida y nuestro quehacer. Y fue un ejercicio un poco complejo, pero fue muy bello como el poder mirar los caminos andados para estar aquí. Entonces, pues voy a empezar como a contarles, decirles que los temas que aquí nos convocan nos ponen siempre en un escenario de reflexión sobre la manera en que articulamos nuestros pensamientos, nuestras experiencias y nuestros caminos. Que como cualquier aprendizaje, esos recorridos nos terminan configurando, ¿no? Se vuelven parte de nuestro ser y de nuestro hacer. Pues no en vano, como antropóloga les digo que la antropología pues se termina forjando en esos recorridos, ¿cierto? En las interacciones con diversas personas en diversos mundos y como diría Lévi-Strauss, en esos encuentros y esos recorridos que nos permiten ensayar en nosotros mismos y en nosotras mismas esas experiencias íntimas de otros, de otras. Entonces, es ese como diálogo de la perplejidad, ese desconcierto, esa confrontación que siempre nos pone la diversidad, las personas en los distintos lugares, que nos hacen cada día ser más humildes y reconocer nuestra ignorancia sobre el mundo de otros y otras, de cómo lo viven. Y en este camino de la antropología y desde la universidad, pues hay muchas personas que formaron mi vida, pero esta charla la voy a dar entre todos esos y ellas que formaron mi vida, no solo desde la universidad, sino del trabajo con procesos comunitarios. Uno de ellos, un profesor, fue Luis Guillermo Vasco, que nos empezaba a decir desde comienzos del pregrado, nos decía que caminar era la condición para conocer. Entonces, por eso les quiero contar un poquito de ese camino recorrido y cómo fue el cruce entre esa investigación o esa mirada etnográfica y el trabajo con procesos comunitarios desde una perspectiva de género. Realmente para mí ese cruce empieza con un trabajo de campo que empiezo muy temprano en la carrera, me intereso mucho por hacer ese trabajo de campo desde muy joven, como a mitad de carrera. Empieza con un interés por indagar sobre las pandillas en Bogotá, sobre las relaciones que se daban al interior de las pandillas, y eso me hace buscar un barrio en el suroccidente de Bogotá para llevar a cabo como esa indagación de campo. Y en ese barrio terminé quedándome como unos 10 años aprendiendo de la gente, yendo y viniendo, aprendiendo de todas las personas que empezaron a ser parte de mi vida. En ese barrio empezaron a surgir muchas preguntas, empezaban a surgir desafíos. Había mucho tiempo invertido, como ocurre con el trabajo de campo, en el que parecía que no pasaba nada, pero a la vez se iban anudando unas relaciones personales, muchas de ellas muy estrechas, con muchas personas de sus habitantes, pero además eran personas que constantemente, de manera muy generosa, compartían sus conocimientos conmigo. Entonces fue ese campo y fue ese barrio, la escuela, que además me exigió no solo debatir como lo hacía en la carrera o como lo hacía con mis compañeros y compañeras, ni solo criticar como también nos enseñan mucho desde la universidad y desde la antropología,
ni solo preguntar y observar, sino que me exigió en el hacer. Entonces, allí me formé con las personas de este barrio, muchos de ellos, muchas de ellas, en las discusiones políticas, entre ellos y con ellos, en comprender también su lucha por la tierra y por la vivienda. Eran muchas de ellas personas desplazadas de distintos territorios de Colombia que nunca habían logrado sus familias un pedazo de tierra, como muchas historias de las personas de este país. También entender y comprender en este barrio como las historias de distintas mujeres que habían defendido el barrio, pero no eran tan contadas ni tan narradas en los relatos, y menos en los relatos heroicos de esos tiempos. Y entender cómo en la observación estas dinámicas de esta pandilla se volvía cada vez más difusa por un muy alto consumo de drogas. Empezar también a trabajar con otros grupos de chicos y chicas que empezaban a conformar los grupos de punk en el barrio, que empezaban a combinar la carpintería, la mecánica con el estudio, pero también con la creación y el toque de letras y música de denuncia. Y allí conocí gente, empecé a ver a los distintos profesores y profesoras que llegaban y que se empezaron muchos a comprometer a fondo con el problema de los chicos y las chicas. También vi como todas las violencias que vivían las mujeres y todas esas violencias que eran muy silenciadas. Entonces, este barrio realmente fue mi escuela. En este barrio no solo me escucharon, en este barrio me enseñaron, me tuvieron paciencia con las preguntas y la presencia incómoda de los y las antropólogas, que muchas veces tenemos esa presencia incómoda. Me alimentaron porque además decían que porque yo era de la Nacional seguramente no tenía plata, y muchas veces así era, pero también me exigieron respuestas y me exigieron acciones frente a algunos problemas que vivían. Y eso me hizo pensar mucho en el hacer. Ya, como les digo, el profesor Vasco decía que la antropología tenía que servir para algo, y que ese servir para algo implicaba la transformación de esas cosas que para la gente no estaba bien. Entonces fue en la práctica, fue en esa cotidianidad, fue en ese trabajo de campo, en donde sin tantos argumentos, sin tantas discusiones teóricas, sin tantos debates, empieza a fluir esa relación entre investigación y trabajo con las organizaciones y los procesos comunitarios. De esa experiencia y por esa experiencia del campo, muy pronto me llaman, siendo muy chiquita, muy joven, me llaman a ser parte de una investigación sobre violencia urbana en 10 ciudades de Colombia, y esta investigación ya tenía un fin de acción, que era dar recomendaciones sobre la paz al plan de desarrollo que en ese momento se estaba configurando y que estaba mucho en el contexto de los diálogos del Caguán entre el gobierno y las guerrillas y la guerrilla de las FARC, más o menos como a comienzos del 2000. Ahí no solo la experiencia fue muy rica en términos de conocer mucho más el tema de la violencia, y más la violencia en contextos de conflicto armado, sino que además ahí conozco a quien sería una gran maestra y sigue siendo, que es Caroline Moser o Carolina Moser, una antropóloga feminista con la que empiezo a trabajar el tema de las metodologías participativas. Y ahí hay unas sincronías un poco con Yuka, con sus metodologías de sistemas agrarios. Era un poco trabajar eso, pero volver y adaptar eso a la violencia y la violencia urbana en Colombia, y específicamente a la relacionada con el conflicto armado que se empezaba a ver en las ciudades. Entonces Carolina después me va a invitar a ser parte de un equipo que se encargó de hacer el apoyo metodológico para consolidar acuerdos entre una alianza de organizaciones muy diversas, de organizaciones de mujeres muy diversas que se querían juntar para armar unas propuestas, y que estas propuestas fueran tenidas en cuenta en el acuerdo de paz que se estaba negociando en ese momento con las FARC. En principio éramos un equipo como de 7 mujeres trabajando en el apoyo metodológico. De ellas quedamos 3, quedamos las 3 antropólogas, quedamos Carolina, quedamos María Eugenia Vázquez y quedé yo. Y ahí nuestra contribución era facilitar la construcción de acuerdos entre estas organizaciones para que llegaran a 2 cosas que fueron muy relevantes y que yo celebro mucho haber podido participar, y es la Agenda Nacional de Mujeres por la Paz, la primera agenda, y la primera constituyente emancipatoria de mujeres, en la que exigían
en la que exigían y no solo, y exigían la paz, pero además exigían la paz con una perspectiva de género. Ese trabajo constantemente me retaba, o sea, teníamos que hacer una lectura constante del contexto, de lo que estaba pasando a nivel nacional, de la guerra, ponerla en diálogo con las posiciones de estas distintas mujeres, lideresas impresionantes, lideresas campesinas, lideresas afro, lideresas indígenas, académicas, artistas, mujeres maravillosas. Y nos ponía en ese contexto de entender también sus puntos de vista, de conocer un poco más desde dónde hablaban, desde esas regiones de las que hablaban y tener en cuenta sus conocimientos. Eso nos hizo constantemente, era un trabajo muy arduo, muy impresionante, que realmente me formó y era constantemente tener que cambiar y adaptar metodologías para dar respuesta a ese proceso. Ellas con sus saberes distintos siempre empezaron a formarme, porque a mí la perspectiva de género no me interesaba, no me gustaba, era además muy joven, entonces yo decía como que esto no le veo como mucho sentido. Y ellas me empezaron a formar en la perspectiva de género para poder ver y entender esa violencia estructural que vivían en sus comunidades y que además era mucho más potenciada por la guerra y por estos distintos actores armados. Entonces empecé también a ver todos estos reclamos de ellas desde todas sus diversidades. Empecé a conocer jóvenes impresionantes que hacían parte de unos procesos acá en Bogotá, pero también mujeres de las distintas regiones de Colombia. Y me empecé a enfrentar para ser supuestamente facilitadora, además muy joven, y entender y poder comprender, sin haberme nunca interesado el género, en tratar de entender esas discusiones de ellas y tratar de entender esas violencias que sufrían, ¿no? Entonces, yo también empecé a ver un asunto que me parece muy importante en mi formación y muy importante, un aprendizaje muy importante de estos procesos, y es que yo las veía discutir, las veía en debates muy álgidos, las podía ver en procesos de algunas rupturas unas con otras, pero realmente a todas las unía una convicción infinita, porque la guerra en este país parara desde una perspectiva negociada, pero además porque los derechos de las mujeres fueran puestos y ellas pudieran ser interlocutoras en este proceso de paz, para que las violencias tanto en la guerra como en la paz cesaran. Entonces empecé a ver también a la par, esa fue otra escuela, como varias de ellas, especialmente las campesinas y las mujeres de las regiones, empezaban a ser amenazadas. Varias de ellas tuvieron que exiliarse, otras tuvieron que desplazarse, a otras les amenazaban sus hijos y sus hijas, a otras les robaron información sobre los casos de víctimas que estaban documentando, otras sufrieron atentados por denunciar la violencia sexual por parte de grupos armados, en fin, una infinidad de violencias. Y ahí digo, el tema del género es muy relevante. Las mujeres viven y vivimos esta violencia de la guerra y las violencias estructurales de una manera distinta. Entonces tuve la oportunidad de haberme ganado una beca para estudiar derechos de las mujeres en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, recibí 2 cursos, y ahí empecé a entender ese camino tan grande que habían hecho investigadoras desde hace tanto tiempo para hacer que las mujeres fuéramos vistas como humanas dentro del sistema de derechos humanos. Y era increíble, para mí era increíble que más o menos esto fue como a comienzos como en el 2007, que las mujeres realmente en los sistemas legales no estuviéramos de derechos humanos, no fuéramos concebidas como humanas hasta hace relativamente poco. Entonces, y mirar y poder indagar como en ese sistema de protección del derecho del sistema interamericano, cómo empezaban esos derechos a funcionar. De ahí vuelvo a Colombia, hago una investigación con ONU Mujeres sobre investigaciones sobre la violencia basada en género, una investigación documental sobre lo que se había hecho de investigaciones al respecto, en 4 ciudades entre 1998 y el 2009, y veo que de las 134 publicaciones revisadas y las 35 entrevistas a distintas personas, uno veía que las mayores productoras de estas investigaciones eran las organizaciones de mujeres. Era un trabajo con las uñas. Además, casi ninguna recibía financiación, porque los financiadores de cooperación internacional
no lograban entender cómo estos procesos de investigación podían relacionarse con las acciones y el cumplimiento de los proyectos. Pero además también empecé a ver la brecha tan grande entre la academia que no lograba concebirlas, y yo creo que aún todavía falta muchísimo para que las conciba como interlocutoras de conocimientos, ¿no? Entonces empiezo a ver como esta concepción o ciertas concepciones de estas mujeres, o que hacían sobre estas mujeres, como que ellas eran las hacedoras, las que realizaban acciones, las implementadoras, pero no eran las pensadoras, ¿no? No eran las que producían conocimiento, a pesar de que eran quienes más hacían investigaciones sobre el tema y llegaban a unas reflexiones y a unas conclusiones impresionantes, desde metodologías muy creativas. También veo como esos financiadores resultaban diciéndoles: no, realmente ustedes están hechas para hacer acciones, pero menos para las reflexiones. Obviamente no les financiaban la sistematización de sus trabajos, no les validaban mucho las metodologías ni las conclusiones, y pues mucho menos les iban a aportar en el tema de publicaciones. Yo creo que esto ha hecho que muchos de estos aprendizajes, estos conocimientos tan relevantes sobre la violencia basada en género en este país, que realmente se le puso ese nombre, pero era violencia contra las mujeres, era un asunto que todo ese conocimiento se termina volviendo difuso justamente por esas jerarquías de conocimiento tan absurdas, ¿no? Entonces, ese tema yo empecé a mirar como también que esto si bien había alguna voluntad política de algunos gobiernos, en la mayoría de los temas los gobiernos o el Estado no financiaba a las mujeres. La universidad tampoco, en las universidades eran muy pocas las que estaban moviendo el tema, o realmente terminamos siendo a veces muy pocas las que movemos el tema, un instituto, un grupo de mujeres, un grupo de estudiantes, ¿cierto? Y muy lejos esa dimensión del género como esa categoría central, como nos dice Segato, como esa categoría o ese estatuto epistémico clave, muy lejos de concebirlo en estos lugares. Entonces, esas financiaciones uno veía que también estaban puestas en centralidades, que seguían financiando o a las grandes organizaciones o a centros académicos donde la perspectiva de género no era muy puesta. Pero además, al tiempo uno empezaba a ver en la misma investigación, yo empiezo a ver que resulta que de toda la producción que ellas hacían, el 44% de sus investigaciones sobre algún tipo de violencia era cometida por actores armados. Y empiezo a indagar más y me doy cuenta que los picos de producción de estos trabajos y estas investigaciones de ella corresponden mucho con hitos asociados a la guerra y la paz de los últimos años. Por ejemplo, un pico en el 2002 que correspondía como a la ruptura de los diálogos del Caguán entre el gobierno y las FARC. Había un pico en el 2004 y en el 2005 que tenía mucha relación con la firma del acuerdo con los paramilitares y todo este proceso de impunidad que si no ha sido por las organizaciones de mujeres y de derechos humanos hubiera sido peor. Y en el 2008, justo por su demanda, la demanda de estas mujeres por realmente la necesidad de una ley de víctimas. Entonces, toda esta producción, uno dice, si no hubiera sido por todos los aportes en términos de conocimiento de estas organizaciones de mujeres en los territorios, que además trabajan con las uñas, no se hubiera dado esta denuncia respecto a la violencia, sobre todo a la violencia cometida por el paramilitarismo. No habríamos llegado a identificar que el paramilitarismo hizo uso de la violencia sexual como un mecanismo de control y dominación de los cuerpos de las mujeres y de los territorios, y que este mecanismo fue sistemático y fue generalizado, ¿cierto? Lo que lo hace un delito de lesa humanidad. Pero además uno veía que ese aporte fundamental también había sido en que se consolidara al menos un poquito más el tema de verdad en la Ley de Justicia y Paz. Entonces, junto a este trabajo y el trabajo que ya venía haciendo con la Alianza de Organizaciones Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, con el tema de agendas y esto, con quien me he encontrado muchas veces en el camino, haciendo trabajos, me di cuenta que la incidencia política en ese momento no era un asunto solo de transformar políticas públicas,
que si bien es relevante y es un escenario clave, como nos dice Judith Butler, es importante para identificar cómo se, digamos, cómo se configura el ser, estas posibilidades de configuración del poder ser. No era el único, y que había unos espacios y unos trabajos de las mujeres por hacer transformaciones culturales que también eran muy relevantes y era importante tenerlas en cuenta. Entonces, de ahí esto me empieza como a formar, ¿no? Me sigue formando, me sigue atravesando, me sigue sacudiendo, como dice Gilka, me sigue sacudiendo en quién soy, en qué hago, ¿cierto? Entonces, esos resultados empiezan a inclinarme y a decir, yo debería trabajar mucho más para organizaciones de mujeres campesinas y organización de mujeres populares. Y mirar cómo desde lo que uno sabe puede aportar a los procesos que ellas emprenden. Entonces, por eso creí relevante volver a la universidad. Realmente volví con muchos encuentros y desencuentros, pero decidí hacer una maestría que me permitiera llevar a cabo una tesis que ya llevaban dada y una tesis que pudiera contar cómo era esa cotidianidad de estas lideresas de organizaciones y defensoras de derechos humanos, lideresas populares, como ellas se identifican, que han vivido bajo amenaza y que lideraron estos procesos de denuncia. Y por eso, y dije, y quiero hacerla con una perspectiva detrás de incidencia o que sirva para la incidencia, pero no a través de políticas públicas, sino que esa incidencia se haga a través de ubicar la voz de la protagonista y poder hacer y que tocara a la gente desde su vida, desde lo que implicaba esa conexión profunda con su propia vida, más que desde un marco teórico de la academia, ¿no? Esos marcos irrefutables que pone la academia. Entonces, después de eso también se dio la oportunidad de empezar a trabajar como servidora pública de la primera Secretaría de la Mujer en Bogotá y trabajar desde el derecho a la paz. Entonces, esa secretaría que había sido movilizada por el movimiento de mujeres, o si no, no la tendríamos, tenía entre sus derechos el derecho a la paz que había sido exigido por las mujeres campesinas de Sumapaz desde el 2010, porque ellas estaban en un contexto de confrontación, en un territorio donde había una confrontación y militarización gigante de parte del ejército, varias bases militares, un batallón de alta montaña, acá en Bogotá, pues aquí dentro de nuestra propia ciudad, confrontaciones durísimas, bombardeos, etcétera. Pero además, estas mujeres habían exigido ese derecho y lo habían exigido tan fuerte que hacía parte ya de la política pública. Entonces yo empiezo a trabajar con ellas y por el mismo tiempo empiezo a trabajar con otra organización popular urbana, que es el Centro de Promoción y Cultura, que también les interesaba mucho el tema de paz en sus agendas desde mucho antes que uno apareciera en esos territorios. Para ambas organizaciones era un tema central. Y empiezo a acompañar, y desde ahí, entonces ya salgo, ya termino mi labor como servidora pública del distrito, y ellas me llaman a que siga acompañando sus procesos. Entonces, desde ahí hasta el momento, acompaño procesos de formación, acompaño la facilitación de acuerdos para la construcción de agendas que tengan que ver con paz y con derechos de las mujeres. Me encanta hacer el diseño de metodologías para hacer aportes a estos procesos, hago aportes teóricos que puedan guiar el enfoque, pero todo es en absoluta charla con unas interlocutoras con unos conocimientos muchísimo más relevantes que los que uno podría tener y podría aportar. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo aportes en facilitación, en diálogo, en hacer consolidación de alianzas con otras organizaciones y en esa interlocución con el Estado. Entonces, ya como para terminar, les digo que estos trabajos y estas organizaciones realmente han sido claves en mi formación y que en ellas yo he insistido mucho que la investigación es muy relevante para realmente la incidencia política y para la transformación y para la movilización social, y es lo que yo trato de aportar también a esos procesos. Pero no es un camino fácil, es un camino de constante negociación porque todavía, digamos, la academia termina viendo estas investigaciones como son demasiado activistas,
no tiene la cantidad de citas, no tiene los antecedentes teóricos en el orden que ellos quisieran, no tiene los investigadores nacionales y extranjeros, pero al mismo tiempo las organizaciones que están muy presionadas por los tiempos de quienes financian sus proyectos, pueden ver estos proyectos o como muy académicos, entonces uno queda en un limbo entre lo muy académico y muy activista y un poco navegando o en un estado liminal entre estos dos mundos que además es el que me ha tocado trasegar. Entonces, yo sigo considerando que la investigación es un elemento clave en esta movilización política y que tenemos puntos de donde nos podemos, digamos, donde nos podemos asentar para tener estos diálogos entre academia y organizaciones. Puntos recientes, pues todo este movimiento de epistemologías del sur y esta ubicación de estos conocimientos claves y de estos diálogos y estas actorías entre organizaciones y academia, pero también esto en Colombia ya venía ocurriendo desde los 70 con la etnografía solidaria, con la etnografía colaborativa, con la investigación en acción, con todos los aportes, porque muchas de estas organizaciones con las que trabajo resultan trabajando desde los aportes de Paulo Freire. Entonces tenemos ahí un lugar también de diálogo muy fuerte con Brasil y desde estas miradas, pero además empiezo a ver y a transformar y a seguir transformando como estas miradas desde dónde se ubica el conocimiento, ¿cierto? Cómo está el tema, cómo se ubica, y además termino cuestionándome, yo digo, si esto está pasando desde los 70, si bien no pasaba con una perspectiva de género, ya todas las discusiones que han adelantado las mujeres en distintos lugares para que se entienda que tienen derechos, que son sujetos de derechos, llevamos 3 siglos peleando por nuestros derechos, ahí sí como dicen, 3 siglos reclamando nuestro cuerpo y aún esto no se logra. Entonces, toda esta discusión, ¿cómo la termino llevando yo pues a la academia ya como docente? Primero preguntándome cómo desde un lugar como las ciencias humanas y las ciencias sociales, cómo no se aborda el tema de esta discriminación histórica y estructural que tanto nos atraviesa, que nos atraviesa la vida, que nos atraviesa a hombres y a mujeres, pero además es una discriminación histórica que tiene la gravedad de hacer intersecciones con otras discriminaciones como el racismo, como el clasismo, como la homofobia, como la transfobia. ¿Cómo no hace parte? ¿Cómo todavía hay personas, digamos, en nuestros lugares, desde donde estemos, desde la investigación, desde la docencia, que aún no logran entender eso? No logran entender que estas dinámicas, más allá de lo académico, que estas dinámicas, más allá del movimiento, también han exigido una normatividad, también la pensamos en términos de ciudadanía y en términos de derechos. Entonces, eso me lleva a que en este momento, desde mi ejercicio académico, ponga estos temas como elementos centrales, pero además en mi investigación como estudiante del doctorado, esté haciendo una investigación colaborativa con las mujeres campesinas del Consejo Local de Mujeres, que a la vez estamos negociando todo el tiempo el proyecto en el cual yo voy trabajando. Y yo sigo acompañando este proceso. Y este proceso ha tenido como, digamos, estas dos organizaciones terminan en algún momento juntándose desde el 2014 en una agenda de paz de mujeres populares en Bogotá, pues con la que sigo acompañando. Entonces, muchas gracias. Eso sería como espero no haberme extendido, sentí que hablé mucho. Fue muy difícil muy bella esa reflexión que nos hacen hacer, chicos y chicas. Muchas gracias, profe Angélica. Muy, muy interesante las cosas que colocan las dos. Vemos varios puntos de encuentro, ¿no? Entre sus trayectorias académicas que están muy de la mano con la militancia, con un trabajo concreto y de base más allá de quedarse en las aulas, y también de los contextos de nuestros países, ¿no? También, digamos que nos surgen algunas dudas específicas. Creo que podemos ya comenzar con las preguntas. Eh, Primero, pues yo quería como formular, bueno, en realidad tenemos dos preguntas inicialmente, que son bien específicas. Una es para Yuka y la otra es para Angélica. Entonces voy a comenzar con la pregunta para Yuka. Eh,
entonces pues voy a hablar en português para isso. Bueno, como você ouviu, aqui na Colômbia a gente tem um alto número de perseguição e assassinato de lideranças sociais. E como a Angélica falou, essas experiências de violência são diferenciadas quando são vividas ou experienciadas pelas mulheres. Aí eu fiquei com a dúvida de como é esse panorama no Brasil, especialmente nesse contexto que vocês estão vivendo com o governo atual, da perseguição de lideranças. Antes de entrar nessa questão que você colocou, eu ouvindo, né, a fala de Flora Angélica, né, e aí eu tive pensando isso, né, que eu comecei dizendo como que a geração de vocês toca na nossa questão de gênero de uma forma mais ampla, nem vou dizer comprometida, né, mas eu penso que a nossa geração, ela tardou para tomar isso, né, minha e de Flor Angélica, né, eu ouvindo ela trazer a trajetória, eu pensando na minha, né, obviamente que a gente atua no cotidiano, como eu já disse, né, nessa questão de estarmos enfrentando o patriarcado em todos os espaços da vida, mas enquanto investigação, né, enquanto colocar isso como um tema importante e a ser respeitado na academia, né, eu acho que a nossa geração tardou um pouco, né, isso me dá muita alegria agora, né, de poder estar vivenciando isso com a juventude, né, e a seriedade que o tema toma, né, a despeito de estarem acontecendo questões como a que nós temos no Brasil hoje, né, vocês devem ter visto que houve um estupro, houve um julgamento, né, que ficou muito famoso, e nós tivemos um repórter, né, ele dizendo que se fosse a filha, ele ia querer saber quais eram as condições que tinha acontecido o estupro, e qualquer coisa ele ia colocá-la, né, fazer uma repreensão à filha, né. Então, bem, a gente, né, fica, que lugar é esse, né, como que que regressão que houve, né, e aí eu já entro um pouco nessa pergunta. A Comissão Pastoral da Terra, ela é uma organização ligada à Igreja Católica, e ela tem uma produção que se chama Cadernos de Conflito no Campo, né, e ela apresenta dados, é claro que os dados, eles são limitados, porque eles são dados dos agentes de campo da Comissão Pastoral da Terra, e é limitado, mas ela traz essas informações, né, sobre como cresceu do governo Temer para frente as violências no campo, né, a gente já trabalha mais no campo baiano, mas a gente consegue vislumbrar isso, né, e no governo Bolsonaro, muitíssimo mais, né, tanto pelo discurso, mas para além do discurso, né, a própria prática, né, permissiva de se poder ter mais armas, né, o dia do fogo, né, são tantas práticas que elas vão permitindo, né, esse tipo de atuação. E nesse sentido, a Comissão Pastoral da Terra vem trazendo agora os dados com relação às mulheres, né? Então, assim, é claro que quando nós vamos para os quantitativos, né, o número de homens que estão presentes nesse tipo de enfrentamento, né, eles são maiores, a despeito de que sempre que vamos fazer alguma atividade, nós temos um número muito significativo de mulheres, né, as mulheres estão presentes, elas participam, elas estão atentas, né, elas estão mais ativas, né, buscando entender o que está acontecendo, para que serve a atividade, né. Então, mas no momento de estar na questão mais protagonista, que é de ir à frente, né, participar de alguns conselhos, ir para uma atividade fora,
ainda a presença masculina é maior pelo próprio papel que a mulher exerce na casa, nos cuidados, nos filhos, né? O papel da liderança, ela, para além, né, do olhar, do entendimento, né, da força, do reconhecimento do coletivo enquanto liderança, há uma dedicação, né? E essa dedicação coloca esse sujeito, ou esse homem, ou essa mulher, fora do lar, né? E nós, mulheres, temos esse compromisso do cuidado, né, que é inerente, né, à nossa vida, né? Nós estamos sempre, o nosso olhar cuidadoso, ele tende a ser, né, obviamente eu estou generalizando, mas ele tende a ser mais amplificado do que o do homem pela própria natureza, né, da mulher. Então, eu já vou entrando nessa pergunta aqui sobre a questão das lideranças, como acontece a participação dessas lideranças mulheres, né? Obviamente que é muito mais desafiador, né, as mulheres estarem ocupando esse espaço, porque nós sempre temos que provar mais, né, temos que provar que somos melhores, né, em tudo, né, além daquilo a gente, né, então você vai trabalhar, né, dou aula para muitos homens, então você coloca um brinco, ou vai ficar parecendo que eu valorizo mais a estética do que o conhecimento, né? Nós ainda temos um pouco dessa, eu ainda tenho um pouco, mas eu tenho trabalhado muito isso, né? Mas, assim, o que a gente apresenta para fora, né? O que a gente quer provar, né? A gente quer provar que somos inteligentes, que somos capazes, né? Que vamos até o fim, que vamos ser melhores, né? E com isso o desafio é muito maior. Então, o desafio das mulheres enquanto liderança, que é nesse projeto que eu comentei com vocês, Resistências Feministas, né, elas têm um papel importante, né, nós vimos ali, e principalmente a importância de valorizar essas mulheres no campo, porque nós temos uma intensidade de êxodo rural dos jovens muito significativa por diversos motivos, né, a renda, a próprio, né, o desafio das luzes da cidade, né, o que nos apresenta lá o novo, né, o conhecer, o reproduzir a vida, né, e as mulheres, elas em um percentual maior, elas buscam esses trabalhos urbanos, elas buscam sair do campo, para além das oportunidades que tem, né, que aparecem, por exemplo, no trabalho doméstico, tem de sair do mando, né? Então, tem de sair do mando do pai, do mando do irmão, do namorado e do marido, né? Tem de se permitir, tem de buscar sua liberdade, né? Então, isso também é uma questão muito desafiadora para as mulheres camponesas, né? Ocupar esse espaço não apenas de liderança, também de liderança, mas de participação com qualidade, né? Porque a migração, ela para além de buscar oportunidades, é buscar liberdade de ser mulher, de atuar enquanto mulher, né? Então, a gente ainda tem essa violência, né? De ter que sair do aconchego do lar, que é um aconchego, e ir buscar um espaço novo para podermos ser o que somos, né? Eu não sei se eu consegui trazer, né, mas os dados dessa questão das mulheres nos conflitos, eu não teria aqui para trazer para vocês, mas o que eu quero dizer, se eu não estou enganada, ele veio no caderno de 2018, mas o que o tema vem trazendo, né, então o tema vem trazendo uma questão tão importante que a questão da violência contra a mulher e a violência no campo, ela passa a ser um lugar de destaque também nesses conflitos, né, o quanto que essas questões elas vão emergir sobre as mulheres. É óbvio que quando a gente toma uma questão da violência, o caderno de conflitos da CPT, ele traz algumas categorias, né, e violência vem ameaça, assassinatos, né, vem diversas questões que a gente vai considerar como a questão violência, né. Então, como eu disse, né, os sujeitos que estão mais recebendo essa violência são as lideranças, né, e como eu trabalho na questão da Bahia, as principais lideranças, e ela vai estar muito territorializada, né,
as lideranças indígenas mais no sul, no Baixo Sul da Bahia, as lideranças de assentados mais no centro, que é uma região semiárida, as lideranças de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, que tem essas áreas de uso comum mais para o oeste, junto com o agronegócio, né? Mas, novamente, né, numa expressividade muito maior de homens ainda do que de mulheres, pelo próprio lugar que, né, que a gente busca ainda estar ocupando, né? Acho que eu tento, não sei, acho que mais ou menos. Obrigada pela respuesta. Creo que Nicolás tiene una pregunta para Angélica y ahí podemos pasar a las preguntas del chat. ¿Sí? Sí, sí. Yo quería preguntar algo que como que siempre no sé, creo que es una cuestión muy importante, digamos, en este trabajo de acompañamiento, digamos, en la construcción de paz, de trabajar en territorio, y es cómo es enfrentarse a estas situaciones, digamos, en el sentido de que son espacios en los que las amenazas, como también lo decía ahorita Giuca, es algo muy común, ¿no? Es un espacio en el que es común ser amenazado tanto por trabajar ahí como por acompañar las personas que están llevando estos procesos, en este caso las mujeres que son constructoras de paz. Si la profe nos puede comentar un poco de estas herramientas o herramientas que la profe haya aprendido en trabajo de campo al momento de protección, ¿no? De cómo responder frente a esto, qué hacer, digamos, en una situación en la que se reciba un tipo de amenaza o un enfrentamiento que sea directo e indirecto. Esa es una pregunta muy difícil y es muy difícil porque cuando uno empieza a hablar de esto y empieza o lo tiene que hacer consciente, ¿cierto? Lo tiene que hacer consciente en el ejercicio de la escritura o lo tiene que hacer consciente para uno mismo. Empieza uno a darse cuenta que ha forjado unos conocimientos de una manera tan inconsciente que no logra, o sea, fácilmente no logra decirlo. Una cosa que me pasó hace un tiempo, justo por haber trabajado tanto, digamos, años en estos contextos, es que estaba en un ejercicio de aprender como de estos ejercicios de defensas feministas que a veces lo ponen a uno a hacer ejercicios con las manos, como con el cuerpo. Y algo muy sorprendente es que yo no, digamos, yo no huía, no sabía huir, ¿cierto? Y entonces, y fue muy complejo, entonces me decían, ¿por qué no huye? ¿Por qué no huye? Y yo no huyo. Y entonces me pongo a darme cuenta y realmente no huir terminó marcando mi vida desde el trabajo de campo en contextos de violencia, porque realmente no huía porque con quienes trabajaba eran muchos de estos actores o que ejercían violencia o eran mujeres con las que realmente lideresas que tampoco aprendieron a huir, sino que tuvieron que enfrentar. Y era entender un poco que ese no huir es una de las grandes asuntos que terminan manejando estas lideresas, como dice Gilka, que es hacer ese esfuerzo de más, que es hacer el esfuerzo, tener que demostrar más, y ellas se quedaban en los territorios a defender a la gente, se quedaban de una manera, exponían su vida. Entonces eso era una cosa que de pronto son aprendizajes muy inconscientes del campo. Pero además, ya a la hora de enfrentarse uno en estas situaciones, cuando uno hace trabajo de campo en estos contextos, todo el tiempo se siente como pisando huevos, ¿no? Se siente como teniendo que mirar mucho. Otra cosa que me di cuenta que inconscientemente lo hacía, y es que uno empieza, digamos, yo puedo estar hablando en trabajo de campo con una persona y escuchándolo, pero a la vez tengo que tener los oídos y la mirada alrededor, ¿cierto? ¿Quién me está escuchando? ¿Qué están diciendo cerca? ¿Quién se está acercando? ¿Quién está diciendo? ¿Quién nos está viendo hablar? ¿Cómo? Sí, ¿de qué manera puedo recoger la información? ¿De qué manera puedo, si tengo que esconder la información, cómo la escondo para no afectar a las personas con las que trabajo y que me han dado algún tipo de información, ese tipo de cosas? Pero también uno el campo se da cuenta que realmente los principales mecanismos de protección se los da la gente.
Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Nicolás, creo que la principal enseñanza es que cuando uno llega a una comunidad que tiene distintos problemas de violencia, que sufre o que hay algún control de un actor armado, ni la guerra ni la paz son completas, ni la guerra ni la paz son estados que copan la existencia, y además no existen como totalidades. Entonces uno siempre tiene que buscar, o digamos siempre tiene que estar de la mano con las personas de la comunidad. Ellos y ellas mejor que nadie saben cómo moverse en estos lugares, ¿cierto? Ellos y ellas saben qué se hace, qué no se hace, y uno sencillamente está en el lugar de aprender cuáles son esas cosas que uno puede hacer y no hacer. Obviamente hay conocimientos que inconscientemente lo marcan a uno y le marcan la realidad en otros contextos. O sea, de todas maneras esto nos configura, esto no solo nos atraviesa, sino nos configura mucho como seres humanos, toda nuestra subjetividad. Ya otro aspecto que tiene que ver, que también lo aprendí en campo y que también lo aprendí a partir de la tesis de maestría, es esa relación que muchas lideresas hacen de denunciar y bajar perfil, ¿cierto? Lo que ellas llaman bajar perfil, que es ponerse en público, pero a la vez después tratar de esconderse o tratar de no decir tanto. Y es un juego constante para poder seguir con vida, ¿no? Por otro lado, que yo creo que lo hacen muchas mujeres y lo hacen en distintos escenarios. Esto es por un lado con la violencia explícita de actores armados, pero además de esa violencia vemos mujeres, como nos dice Gilka, que están protegiendo su vida y están protegiéndola y queriendo buscar libertad del control del esposo, del control del novio, del control del padre, ¿cierto? Y más cuando son mujeres campesinas, ¿no? Entonces ese yo creo que fue otra enseñanza. Y ya a nivel legal era el conocimiento de las rutas, que eso a veces realmente no es que funcione mucho, desafortunadamente, pero era el conocimiento de las rutas, de dónde se hacía una denuncia, de a quién se acudía, y en esos tener como la perspicacia, tal vez, o más bien buscar mucho quiénes dentro de las entidades sabían de género. Si uno no encuentra dentro de las entidades públicas personas que tienen alguna sensibilidad con la perspectiva de género, las denuncias de las mujeres no llegan. Y más cuando son mujeres que han sido históricamente excluidas, como las mujeres campesinas, como las mujeres negras, como las mujeres afro, como las mujeres lesbianas, como las mujeres trans, ¿cierto? Como las mujeres indígenas, no llegan las denuncias, no se les concibe, todavía muchos funcionarios y funcionarias no las conciben. Entonces, buscar eso y ya, pero la principal protección a uno se la da la gente, se la da el acompañamiento de la gente en el campo, se la da, y uno siempre está jugando, cualquier opinión que uno da puede generar problemas, justamente es como cualquier acción que uno haga, o sea, el hecho de que uno participe en una escuela que no les guste a algunos o que uno, digamos, lo inviten a una escuela política para hablar de género y que a algunos actores no les guste, es ya un tema que se pone álgido. Entonces, como tal vez serían esas, y hay asuntos que uno sí tiene con el manejo de información, que es muchas veces buscar canales donde uno no esté con la información que recoge encima, sino que uno pueda buscar la manera de sacarla y usar mucho, por ejemplo, el tema de seudónimos y muchas de estas cosas que uno a veces no logra ser tan explícito, ¿no? Sino que se vuelven como unas prácticas que tiene que uno hacer como autoetnografía para saber qué aprendizajes ha tenido sobre eso. Sería eso, Nicolás. Gracias, profe. En el chat nos estaban pidiendo que hiciéramos una síntesis de la respuesta de Yudica a la primera pregunta. Ya Angélica retomó varias cosas, sin embargo, pues como para traer otros puntos. Eh, bueno, la pregunta era sobre la persecución hacia líderes sociales, cómo es ese panorama en Brasil. Entonces, primero, pues Yuka nos aportó una fuente que son los cuadernos del conflicto en el campo, sería la traducción de la Comisión Pastoral de la Tierra,
particularmente en el informe de 2018, y ella nos contaba que la violencia pues, en el campo, sí, la violencia en el campo ha venido aumentando, especialmente pues, con el gobierno que tiene actualmente Brasil. Ahora, respecto al lugar de las mujeres como líderes sociales, como lideresas, eh, pues, ella nos contaba que a pesar de estar en lugares de lideranza, pues aún sigue siendo mayor la presencia de los hombres, debido a que el lugar de líder o de lideresa coloca a las personas pues fuera del hogar, y pues las mujeres aún estamos, y en esos contextos están muy vinculadas a las labores de cuidado. Entonces, pues eso claro que dificulta, digamos, esos lugares de mayor visibilidad. Eh, También sobre, bueno, esto que ya tocaba Angélica, de salir del mando, digamos, del mando de esas figuras patriarcales, como pueden ser el padre, el hermano, el novio, para poder salir, y no solo, o sea, no solo el lugar digamos, de la representación estar ahí, sino de participar en un pleno ejercicio, ¿no? En un pleno ejercicio de derechos y en un pleno ejercicio de participación. Entonces, esta era alguna de las cosas que colocaba Yuka. No sé si Nicolás quiere agregar algo. Esto, algo que siento que las dos profesoras también han intentado como mostrar es el reconocer, digamos, siento que también Yulka lo retomó un poco en su pregunta y es que estamos dentro de un sistema, ¿no? Digamos, como que este sistema en el que estamos también va a modificar de cierta manera las maneras en que nosotras y nosotros y nosotres nos vamos a presentar frente a campo, ¿no? Entonces siento que es algo que es muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Como que este trabajo de investigación social, de trabajo en campo, siempre va a ser como un trabajo de procesos y de un continuo aprendizaje. Siento que también es como una idea que se puede ir englobando de lo que hemos dicho. Eh, Continuando, digamos, un poco con las preguntas que tenemos en el chat, Giselle nos pregunta para la profe Angélica, y es cómo establecer puentes en la investigación entre lo denominado muy académico y lo muy activista. Profe, qué pena, antes de que pases a responder, yo creo que esa pregunta, a pesar de que la formulan pues para la profe particularmente, yo creo que es algo que las dos nos podrían responder. Entonces la voy a decir también en portugués para que después de que Angélica responda, Yuka nos pueda dar su respuesta. La pregunta es, ¿cómo estabelecer essas pontes entre a pesquisa, entre o que a Giselle, que é a pessoa que pergunta, chama o fazer muito acadêmico, muito academicista, e o ativismo mesmo? Então, a Angélica responde primeiro e depois você vai. Yo creo que esos puentes lo termina uno haciendo como, pues lo que pasa es que yo siempre he transitado en esos puentes, o sea, he transitado en esos lugares, pero que son puentes claves, yo creo que hay muchos elementos conceptuales que son claves y que uno tiene que aprender a ubicarlos desde unos lugares sencillos de entender. Y no es quitarle la complejidad al concepto, es todo lo contrario. Yo creo que cuando uno entiende la complejidad puede hablar de manera tranquila y manera clara y de manera sencilla para que todos y todas entendamos. Entonces, yo creo que uno es, por ejemplo, traer muchos de estos conceptos que pueden servir para pensarnos, ¿cierto? Para pensarse las organizaciones desde sus quehaceres, ponerlos a dialogar, ponerlos a discutir con lo que ellas piensan, con los conceptos que ellas tienen, con lo que marca como el rumbo de sus organizaciones. Otro de los puentes son el tema de metodologías que indaguen, o ya sea desde la etnografía, desde la postura etnográfica, porque la etnografía por sí misma, aunque contribuye mucho, pero más es la postura etnográfica o desde la postura de metodologías participativas y la metodología que sea, pero que garantice realmente una escucha
una participación real donde las opiniones de las personas se tengan en cuenta, pero además que garantice esa interlocución como pares, ¿no? Esa interlocución con quien sea como pares y como constructores de conocimiento a partir de discusiones como pares. Yo ahí siempre me remito a dos conceptos con los que molesto mucho que me aporta el feminismo, y es la equivalencia y la equipotencia. Es que valemos lo mismo y así nos debemos ubicar en todas las relaciones, y que tenemos el mismo, digamos que nos ubicamos, podemos ser hacedores de poder o podemos generar poder de la misma manera, ¿no? Podemos movilizar poder. Entonces, ahí esas dos cosas serían muy relevantes, pero también es como, yo creo que lo más profundo detrás de eso, si bien sin importar la metodología, es el principio de que hacemos interlocución y diálogos con personas que tienen más conocimientos que nosotros y nosotras como profesionales. Realmente, como yo insisto, ¿quién más puede tener más conocimiento de un contexto, de una realidad, que aquellas personas que viven esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que esos diálogos son claves. Yo creo que también hay que traer muchos elementos donde desde la academia se ubiquen estos diálogos y se hagan tangibles, y hay muchas cosas que hay que transformar. Yo siento que hay muchas cosas que hay que transformar. Ese tema de las coautorías debería volverse una práctica. Ese tema de los expertos y expertas consultados, que sean las organizaciones sociales que entren en esos debates, debería ser una práctica. Esos conocimientos locales deberían ponerse en juego y en discusión en la academia. O sea, no solo de que la academia se sirva de traer, sino de que realmente haya una discusión y un conocimiento constante, y esa construcción de conocimiento conjunto desde esos lugares que muchas veces nos han dicho muchas apuestas, que ya digamos, muchas apuestas que tratan de equilibrar estas relaciones entre poder saber que pues todavía las hay y que siempre, y que las habrá, pero que tratan de equilibrar esas relaciones. Es muy interesante poder decirles, por ejemplo, con comunidades campesinas, con comunidades que muchas de ellas, que por ejemplo hombres y mujeres que no acceden a educación formal, no accedieron a educación formal, y ver la brillantez y la fuerza de su formación política, ¿no? Uno se encuentra en comunidades aquí con personas absolutamente inteligentes, que podrían ser, o son realmente, para mí se volvieron mis maestros y mis maestras. Entonces yo creo que es más entender realmente esa noción de la equivalencia y de ubicarnos en que somos sujetos de conocimiento digamos, con conocimientos distintos, pero que estamos en el mismo lugar, no en estos lugares de poder de conocimiento, y hacer de eso una práctica. Entonces ahí empieza a fluir que uno hable de conceptos distintos que parecen muy teóricos, pero que realmente, si uno los entiende, los puede contar a la gente se los puede interpelar, y que hable desde metodologías y formas de relacionamiento distintas. Yo creo que esa sería. Gracias. Bem, queria só resgatar uma questão da liderança que foi colocada, que eu não sei se ficou claro, né? Eu acho que assim, a liderança, ela é conquistada, né? Assim como também o nosso lugar, né, enquanto investigador no campo, também ele é conquistado, né? E com isso eu entro nessa pergunta da relação da militância, ativismo, né, e o academicismo, né? Eu acho que essa conquista desse lugar, essa confiança, né, que a gente acaba conquistando para estar fazendo essa atuação no campo, ela é imprescindível, né? Então é o primeiro lugar, e é um lugar importante, e é um lugar mais cuidadoso ainda, né? Porque você não está simplesmente fazendo uma pesquisa, baixando dados da internet, você entra na casa, você entra nas vidas, né? Ainda mais se estivermos trabalhando com essa questão das mulheres, porque a questão das mulheres, elas naturalmente envolve uma violência, maior ou menor, né? De diversos campos, né?
Então, como que é essa investigação com a militância? Eu acho que ela é super possível e muito rica de qualidade, né? Como já foi dito, né? Eles que conhecem aquele lugar, né? Nós estamos tendo a possibilidade de conhecer a partir deles, com eles. Certamente o nosso trabalho, nossa investigação, ela fica muitíssimo mais rica. Nós temos o desafio de nos afastar, de olhar de fora, e lembrar sempre que nós não somos movimento, né? Nós somos pesquisadores, mas somos pesquisadores com compromisso, com determinado lugar de fala, né? Temos um compromisso acadêmico, né? Eu sempre me incomodo quando faço algum tipo de investigação que no final eu vejo, isso serviu para quê? Para quem? Né? Eu acho que esse é uma questão que me incomoda muito, né? Eu sou funcionária pública, né? Meu trabalho ele é pago pelo povo, eu tenho que contribuir com alguma coisa, né? Com o povo. E nenhuma ciência é neutra, né? Nós falamos de determinado lugar, né? Nosso olhar para a vida, né? A minha interpretação de mundo, ela tem um reflexo do que eu andei, da minha trajetória, de onde eu caminhei, com as pessoas que eu tratei. Não é por isso que o meu trabalho, ele deixa de ser sério. Não é porque eu milito que o meu trabalho não é sério. Não tem nada a ver, né? Eu faço um trabalho sério desse lugar, que é um lugar de compromisso com os movimentos. E aí, voltando para a nossa temática, que é a questão de gênero, eu acho que aí o compromisso, ele é muito maior, porque, bom, eu sofri violência de gênero, né? Não essas pequenas, sofri uma grande violência de gênero, e eu tive muita dificuldade de assumir isso, de enfrentar isso, né? A gente se faz mulher, não é isso? Então, eu me fiz mulher enfrentando os meus desafios nas minhas violências cotidianas, que também não foram poucas, né? Então, a partir do momento em que eu estou atuando junto com essas mulheres, o meu cuidado é muito maior, porque qualquer intervenção, ela é transformadora, né? Nem a palavra intervenção não gosto, qualquer presença, ela é transformadora. A minha presença ali, ela já transforma, né? É o meu modo de chegar, é o meu cabelo, né? O que eu uso, é como eu falo, é como eu interajo, é se eu abraço, né? Tudo que eu levo na comunidade, eu transformo. E eles me transformam também, né? Uma relação dialógica, é claro. Mas quando a gente leva isso para as mulheres, é uma questão que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque quando ela transformar, ela vai enfrentar, né? Ela resiste no cotidiano. Eu tento fazer essa diferença entre resistência e enfrentamento. Eu acho que resistimos no cotidiano, assim como o camponês resiste no cotidiano, né? Com aquela produção de base agroecológica, com o trabalho comunitário, né? Com toda essa relação de solidariedade, ele é um resistente. Para mim, ele entra no enfrentamento quando ele se entende enquanto sujeito político, e isso, ele chega no coletivo. E, portanto, eu acho que o trabalho com as mulheres no coletivo, ele é fundamental para elas se sentirem fortalecidas na transformação, porque, como eu disse, só da gente chegar lá, a gente já está promovendo uma transformação, mas ela tem que ter segurança para isso, e para isso eu não vou estar mais lá. Nós não vamos estar mais lá, né? E ela tem que ter força, né? Eu precisei ter força. Eu contei com outras mulheres, né? Que estavam no meu cotidiano. Não foi fácil. Veja, eu sou professora universitária, eu tenho minha renda, eu não preciso de ninguém para tocar a minha vida, eu sou independente. E eu tive dificuldade para conter as violências que recebi, né? Então, quanto mais essas mulheres, então nós temos que ser responsáveis, né? Então, a minha preocupação é menos de como que eu relaciono a militância com o academicismo, porque eu faço um trabalho sério, eu acho que a partir do momento que fazemos um trabalho sério, nós estamos cobertos com a nossa investigação, né? A minha preocupação é o que eu provoco e o que provocam em mim. Muito, muito obrigada. Uau!
Bom, ya son muchas cosas, son muchos puntos que iremos reuniendo un poco al final, pero pues antes queríamos también hacer otra pregunta que está en el chat y que nos parece muy interesante porque va enfocada al ejercicio docente. Entonces Ana María pregunta, ¿cómo todos esos cuestionamientos desde la militancia y el activismo y ahora con lo que Yuka coloca desde la provocación en estos espacios se ven o no se ven reflejados en el ejercicio docente? La voy a decir en portugués. Como todos esos questionamentos desde a militância e o ativismo se refletem ou você os percebe no exercício docente, na sua labor como professora. Creo que podemos comenzar por Yuka y después pasamos con Angélica y ya después vamos haciendo el cierre. Eu havia lido, como eu escrevi aqui no chat, né, eu havia lido essa pergunta de Ana Maria e eu tentei responder junto nessa questão, né? Claro que eu falei mais da investigação, porque, né, no fundo, toca ali na investigação. Eu, por sorte, as disciplinas que eu atuo aqui na universidade, elas estão muito no campo da minha atuação, nas minhas pesquisas e nas minhas atividades de extensão. Minha disciplina é Economia Rural e Desenvolvimento Socioeconômico, né? Então, o campo teórico, ele, na verdade, me auxilia. E eu acredito que a experiência que eu tenho no campo, ela enriquece a minha docência, né? O que eu trago enquanto as minhas experiências que acabam sendo de vida, né? Mas que elas vão estar no meu campo da pesquisa e da atividade de extensão. Com relação ao compromisso da investigação, eu acho que eu tratei anteriormente. Eu tinha lido aí, tentei colocar isso na resposta. Muito obrigada. Angélica. Perdón, casi no encuentro el micrófono. Pues muy parecido porque realmente esto, digamos, la labor docente es eso, ¿no? La labor docente no es una simple enseñanza de contenidos, sino es una transmisión y una comunicación entre actores y actoras desde lugares que toca mucho la experiencia, que toca mucho la subjetividad, que nos ubica en unos escenarios de igualdad o no igualdad, depende como lo queramos hacer. Y yo creo que esta experiencia atraviesa prácticas en la academia. Por ejemplo, yo siempre hago una propuesta a nivel académico y es que se logre una participación activa de los y las estudiantes, donde realmente haya una interlocución, donde nos podamos ubicar todos como actoras y actores relevantes en las conversaciones, y no es a tratar, obviamente uno tiene un lugar ahí distinto por ser docente o por no serlo, pero sí como tratar de reducir un poco esas jerarquías. Aparte de la participación, yo creo que hay otro asunto que tiene que ver con la discusión de temas que a veces la academia no toca, y en esos temas, por ejemplo, poner el enfoque de género y eso, y el enfoque de género y los temas que digamos que nos van atravesando en la militancia, irlos poniendo, como dice Yuka, y es desde ese lugar de poder contar cómo ocurre o cómo le ocurre a algunas personas o a algunos colectivos, cómo viven esa experiencia y cómo realmente nos tocan y nos forman esas experiencias. Esa sería una segunda. Una tercera, yo creo que es en el lugar que le damos a la negociación, ¿cierto? De decir, miren, el campo como la vida y la investigación como la vida y el aprender como la vida es un proceso continuo de negociación y de interlocución entre personas a veces similares, a veces muy distintas. Y en estos temas de negociación siempre tenemos que entender el poder, y para entender el poder tenemos que entender cómo se ejerce ese poder, entender las políticas públicas en las que nos ubicamos, nos gusten o no, nos gobiernan, entender estos discursos en los que nos ubican o nos ubicamos,
que también nos gusten o no nos tocan, entender y ser críticos de estos lugares, pero también que esa crítica, y creo que ahí esa es como el otro elemento, es como promover que esas críticas lleguen a acciones. Yo realmente creo en una antropología o en unas investigaciones que sirvan, que traten, que al menos aporten algo a la transformación, pero además que aporten a la transformación de colectivos, pero además que nos sigan aportando a nuestra transformación propia. O sea, como yo le digo a mis estudiantes, si esto no nos atraviesa la vida y si esto no nos hace mejores personas, no sirve. ¿Sí? Si el tener, el vernos enfrentados y enfrentadas a estas realidades y que no nos construyan y no nos replanteen nuestros lugares, nuestros ejercicios de poder, nuestros ejercicios de ser también, no tiene sentido. Si esto no nos hace mejores seres humanos, no tiene sentido. Entonces yo creería eso y también ser muy conscientes y en las clases decir algo que también comparto mucho con Yuka y es tener la claridad de que la neutralidad no existe y la neutralidad puede ser muy riesgosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que tener la claridad de cómo nos ubicamos como sujetos situados, ¿no? Desde qué lugares, de quiénes somos, de cómo también nos vamos transformando, de que no hay identidades fijas, de que siempre las identidades se construyen en relación con otros y otras, en estos diálogos difíciles, en estos conflictos, pero también en estos amores, en estas afectividades. Yo a veces tengo que, en algunos espacios me pasa que tengo que disculparme porque suelo ser muy amorosa en el sentido de abrazar de esas cosas con algunas personas y mi disculpa es, ay, qué pena, es que yo vengo del movimiento feminista, por ejemplo. Entonces uno dice, porque uno se acostumbra en esas prácticas a abrazar, a contar con la otra, a contar con el otro, porque todos estos temas no son ajenos. Yo creo que de los y las que estamos aquí, si entendemos como cuáles son estas violencias por género que ocurren, aquí no hay ninguna ni ninguno que estemos como por fuera de esos escenarios, ¿no? Entonces, son temas que realmente están en nuestra vida diaria, están en nuestra práctica, y yo creo que esa vida diaria y esa práctica la tenemos que entender desde las experiencias de otras personas, que a veces cuando hacemos estos ejercicios podemos tener muchos trabajos de eso, pero también desde las experiencias de nosotros y nosotras mismas en nuestra vida y ponerla en diálogo con esto. No somos académicos y académicas que están por fuera de la vida, de la realidad, del sentir, del hacer, de las relaciones de poder, de las injusticias, de las discriminaciones y de las posturas de poder. Entonces creo que hay que hacerlas muy, muy tangibles, reflexionarlas cotidianamente y como yo a veces digo en clase, levantarnos y decir éticamente cómo me estoy construyendo hoy, qué es lo que voy a hacer, cómo me pienso hoy, ¿no? Entonces, ética y políticamente, ¿no? Gracias, profe, gracias. Bueno, ya está como haciéndose tarde, ya en Brasil es como hora de almuerzo, entonces vamos a traer algunas reflexiones y ya dejo con Nicolás para que él haga el cierre. Pues creo que lo primero es que si algo nos trajo el conversatorio es que son muchas reflexiones, ¿no? Estamos ante un tema que nos interpela y más que llegar como a una, no sé, una definición, creo que nuestras dos invitadas nos trajeron reflexiones para nuestra vida como sujetas y sujetos y pues claro, nuestra práctica, ¿no? Porque como ellas hicieron mucha énfasis, estas dos cosas están completamente imbrincadas. Yo quería traer algunos cuatro puntos que me parecieron muy interesantes y pues que sé que todas y todas las que estamos aquí continuaremos reflexionando en torno a eso. En primer lugar, lo que dijo Yurka de la no transversalidad, sino centralidad. Creo que eso es una reflexión interesante porque el conversatorio pues todo fue pensado en esa idea que es transversal. Pero interesante, ¿no? Pensarnos, traer ese lugar del género, a pesar de que estemos hablando más allá de, digamos, del campo puntual de estudios de género, traerlo para el centro, porque pues realmente eh, es central de los contextos y de nosotras y nosotros como investigadores, ¿no? De nuevo, es un tema que nos interpela. Otra reflexión importante es esto del espacio doméstico como un lugar de disputa. Eh,
Creo que es algo que cuando hablamos de género y también cuando hablamos de procesos organizativos en los que están las mujeres, necesitamos traer esos otros espacios a la reflexión, a la academia, pero también a lo político, ¿no? Todos esos espacios son políticos. Y en ese sentido, las reflexiones en torno al liderazgo, como un lugar importante de cuidado, pero también como un lugar que entraña una trayectoria, ¿no? Y una trayectoria que se conquista. Y finalmente, pues de nosotras y nosotros como académicos y también comprometidos con movimientos sociales, con procesos participativos, trabajos de base, el compromiso mayor el compromiso que tenemos, ¿no? Que nuestra presencia como un agente catalizador de cambio y de transformación, mm, y en doble vía, ¿no? Hacia las personas con las que interlocutamos, pero también hacia nosotras y nosotros. Entonces, como no sé, somos seres en constante aprendizaje, ¿no? En esos espacios. Bueno, de nuevo agradecer a Angélica, a Jica, muito obrigada por compartilhar de vocês, das suas trajetórias, e também das suas experiências personais. Muito, muito valioso para a gente, muito comovedor. E eu deixo com o Nicolás, para ele encerrar. Listo. Sí, como dijo Laura, hay muchas cosas en las que podríamos quedarnos, sí, conversando y reflexionando. Solo quería llamar la atención como a tres aspectos demasiado importantes, también digamos que van un poco en esta línea de lo que decía Laura y de lo que hemos conversado, y es la importancia de la ruralidad de nuestros países, ¿no? Es mirar hacia el campo, ¿no? Como un lugar de investigación y un lugar de acción en el que hay muchas cosas que trabajar. Siento que nuestras dos invitadas van un poco mucho a eso, ¿no? A trabajar en el campo, darle una mirada o una oleada a lo que es el campo. También la importancia del encuentro de investigadoras latinoamericanas y cómo crear la importancia de estos espacios para compartir y conocer las perspectivas que se tienen, digamos, en nuestros países vecinos. Y también, digamos, algo que siento que es muy importante es conocer lo que se produce en Brasil, ¿no? Como este país que de cierta manera está un poco alejado de nosotras y nosotros en tanto idioma, pero existe una proximidad demasiado grande en tanto temáticas, situaciones y este tipo de situaciones. Y una reflexión que es algo que siento que yo he vivido, bueno, no he vivido, sino que se ha planteado, digamos, en nuestras clases de antropología y es cómo la academia suele crear o formar sujetos neutros en el sentido de que nos forma como antropólogos, como agrónomos, pero no tiene en cuenta, digamos, ciertas características como el ser una mujer investigadora, cómo es enfrentarse a campo, digamos, a ciertas violencias que pueden suceder en campo, ¿no? Simplemente quería decir eso. Y ya por último, para cerrar, les queríamos invitar a estar pendientes de las redes sociales de la ORI, ya que en estas están, digamos, como toda la información presente de los conversatorios que realicemos, diferentes actividades que se van a plantear desde la ORI, y les recordamos que Laura y yo hacemos parte del grupo del programa SOACE, cuya finalidad es generar un diálogo, una conversación entre estudiantes que realizamos una movilidad y estudiantes que deseen realizar una movilidad. Nosotros hacemos parte como del grupo de humanas, que va a estar como en el acompañamiento de humanas, pero pues está como el grupo abierto, digamos, para tener el conocimiento de todas sus dudas y cuestiones. No sé si nuestras invitadas quieran decir algo para terminar. En serio, muchas gracias a cada una de ustedes. Bom, acho que agradecer novamente, né? Nunca é demais, né? Agradecer a oportunidade. Foi muito rico para mim, né? Como eu disse, as perguntas elas nos fazem pensar, né? E foi uma atividade leve, tranquila, né? Pensar a trajetória, pensar a vida. Nessa correria do cotidiano, às vezes a gente se esquece, né? Então foi um momento também importante para isso, né? Foi um prazer conhecer Flor Angélica, né, mais uma mulher aí, lutadora, né, com essas experiências, e, né, obviamente que a gente sai fortalecido, sai transformado, e eu saí muito feliz desse encontro, queria, portanto, agradecer.
Eu também quero, Gilka, muito prazer de compartilhar este convite com você. Eu quero ter muito mais contato. Eu acho que nós temos muitas coisas em comum, muitos temas, muitas lutas em comum. Então, eu acho que seria ótimo que nós pudiéramos falar muito mais depois. Eu agradeço seu correio ou por meio Eu anotei o seu aqui, que você postou ali no campo, eu já anotei, mas eu já vou colocar o meu aqui. vou falar muito com Laura e com Nico sobre seus dados. Muito obrigada. Y para todos y todas, muchísimas gracias. Realmente estos espacios, muchas gracias Nico, muchas gracias Laura. Me encanta verlos en esos lugares. Siempre me gusta, son impresionantes, siempre han sido impresionantes, interlocutores impresionantes en mi clase. Y para todos y todas, muchísimas gracias. Para Ana María, varias colegas que están también conocidas en este lugar, está Ana María, veo otras conocidas. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras, y muchas gracias por sus aportes, sus conocimientos, por todo lo que, por sus preguntas, y realmente sí, por ponernos, a mí me pusieron como a pensar en estos recorridos. Uno a veces suele hacer mucho las historias de otros y otras y no piensa mucho en la propia, o no piensa desde estos lugares, no le queda tiempo. Entonces, mil gracias a todos y todas. Muchas gracias. Entonces nosotros cerramos aquí. Muito obrigada. Beijos para vocês, se cuidem, que estén muy, muy bien. Gracias por habernos acompañado. Muita saúde para todos aí e todas. Gracias.